Bueno, si alguien quiere quitarse su cubrebocas mientras esté sentado, por eso se intentó dejar un espacio entre matrimonios, ¿verdad? Lo puede hacer si gustan hacerlo. Si alguien va a estornudar o toser, rápidamente se lo coloca o se tira a pechotear, por favor. Cualquiera de las dos. Bueno, vamos a hablar del matrimonio, hermanos. Para eso hemos venido en esta oportunidad. Porque, bueno, hemos visto que espiritualmente, entre los hijos de Dios, existe eventualmente una disminución importante del interés sobre el desarrollo cristiano de sus vidas matrimoniales. Hay temas que a los matrimonios les resulta altamente interesante, como por ejemplo, cómo desarrollar espiritualmente a los hijos, cómo hacer que la paternidad sea eficaz en términos espirituales, cómo poder ir proyectando a nuestros hijos de forma correcta en la vida espiritual. Pero cuando hablamos con los matrimonios que en este caso, por ejemplo, experimentan la paternidad, encontramos un desinterés sobre la condición real de su vida matrimonial. Es decir, hay intereses espirituales sobre otros aspectos, pero no conservan un interés importante sobre su vida espiritual en el ámbito matrimonial. Y bueno, podemos identificar fácilmente la existencia de la crisis que estamos viviendo hoy en día en la sociedad. La sociedad en general, hermano, puede detectar que existen causas y factores importantes que han deteriorado de forma grave la condición social. La economía, por ejemplo, ¿no? Es uno de los problemas más importantes. La seguridad pública es un problema muy importante. La violencia es un problema grave. La corrupción, pues, es un problema que parece ser que no se logra erradicar, sino que en algunos sentidos igualmente se agudiza. Y estos son factores, hermanos, que socialmente son fácilmente identificables. Son temas que constantemente se están tratando en los noticieros, en los medios de comunicación. Pero no se habla demasiado de los matrimonios y de las familias. Se habla muy poco de este tema y lamentablemente la crisis se encuentra originada en familias que se encuentran lamentablemente en un proceso importante, avanzado de degradación. Si las familias fueran firmes, sólidas y con principios morales eternos bien establecidos, pues la sociedad sería completamente diferente. No estaríamos hablando de problemas de violencia, ni de robo, ni de latrocinio, ni de corrupción, ni de delincuencia. El problema no se encuentra en esos factores son derivados, son factores subyacentes, son factores secundarios. El factor fundamental, hermanos, es la crisis de valores que se está viviendo en las familias. Entonces, lo que se ve de la crisis es solamente, digámoslo así, la punta de la montaña, ¿no? La punta del iceberg. Cuando tú vas, no sé, navegando en zonas muy frías de la Tierra y se logra distinguir a la distancia un iceberg, bueno, puede ser una cima importante, pero lo que hay por debajo de la superficie, submarinamente, es una estructura gigantesca. Entonces, cuando hablamos de corrupción, de violencia, etcétera, solamente es la punta del iceberg. Lo que se encuentra por debajo, no visible, es un problema de crisis familiar en la sociedad. Muy pocas personas, lamentablemente, y también entre estas encontramos a hijos de Dios, cuando toman la decisión de casarse, están realmente conscientes del paso que están dando. No hay una conciencia genuina, por ignorancia de los preceptos bíblicos, ¿no? Pensamos que el matrimonio tiene su origen en la mente brillante de algún ideólogo, de algún abogado, de algún estadista, de algún sociólogo, pero no es así. El matrimonio tiene su origen en la mente de Dios. Entonces, si no conocemos los principios de Dios contenidos en la Biblia, no podremos realmente ser conscientes de lo que involucra en compromiso, en responsabilidad, en trabajo, la vida matrimonial. Entonces, muchos, aún cristianos, conciben el matrimonio como algo que es algo ligero, fácilmente llevadero, como si el amor solamente sirviera para el romanticismo, y de esto hemos hablado. El amor que sostiene a lo largo de los años un matrimonio no es de ninguna forma un amor romántico, sino un amor de sacrificio, que cuando se desarrolla de manera correcta, entonces da paso al amor romántico. Pero cuando los jóvenes o las personas se casan, piensan que el amor sirve solamente para ser románticos, como si fuera una elección de una carrera,
como si tuvieran que elegir, entre otras cosas, una buena oferta laboral. Difícilmente hoy en día la gente se detiene a pensar con seriedad lo que representa e involucra la institución bíblica del matrimonio, la institución divina del matrimonio. Y algo que contribuye a esto es que vivimos en una sociedad donde todo se desecha cuando deja de funcionar. Solemos hacer desechables las cosas que tienen un tiempo de durabilidad y llegan a su fase de caducidad, y entonces cuando las cosas dejan de funcionarnos, lo que culturalmente estamos acostumbrados a hacer es desecharlo. Es decir, vivimos en una sociedad donde todo es desechable y también todo es reemplazable, ¿no? Hoy frecuentemente cuando se descompone una licuadora, pues es más fácil a veces comprar otra en vez de mandarla a reparación, ¿verdad? Entonces, cuando la gente se casa, seguramente no está pensando el matrimonio en conceptos bíblicos, hermanos, no, sino que también piensan que el matrimonio puede llegar a dejar de funcionar, y si el matrimonio deja de funcionar para mí, entonces lo elimino o lo sustituyo. Y aun cuando evidentemente esa es una mentalidad que priva sobre todo en la sociedad no cristiana, también es una mentalidad que cada vez es más recurrente, más presente en las comunidades cristianas. El fenómeno del divorcio, hermanos, ha entrado a las congregaciones y está lacerando profundamente la vida de la iglesia. En esta sociedad donde todo es de desecho, pues continuamente estamos adquiriendo modelos nuevos, lo más moderno, lo más actual, y hemos sido condicionados a pensar igualmente de esta forma, y se nos olvida que Dios nos hace personas no reemplazables. Nosotros no somos reemplazables para Dios, tampoco somos sustituibles para Dios. Los votos que hacemos en el matrimonio, hermanos, tampoco son reemplazables. No son no son votos desechables y no son sustituibles. Fíjate lo que dice Deuteronomio 23:21, es una escritura que en alguna sesión de matrimonios también ya hemos estudiado, pero cabe recordarlo. Dice así: cuando hagas un voto al Señor tu Dios, un voto, una promesa, un compromiso con Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo va a reclamar y sería pecado en ti hacer un voto que no estás en condiciones de poder respaldar con su cumplimiento completo. Verso 22, sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Lo que salga de tus labios cuidarás de cumplir, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. ¿Qué nos deja ver la Biblia, hermanos? Que el Señor es el testigo universal de todos los compromisos que nosotros asumimos, los votos que desarrollamos, los pactos que efectuamos, los contratos que celebramos. El Señor es un testigo universal y el matrimonio se encuentra en el fundamento de un pacto. Entonces, para Dios el matrimonio, hermano, no es sustituible ni es desechable. Para nosotros como sus hijos, personas que hemos sido redimidas por su gracia y que vamos en el progreso de conocerle por la palabra, evidentemente, si en algún momento creíste que porque tu matrimonio ha llegado a un curso de crisis, a una circunstancia difícil de sobrellevar, lo puedes comenzar a desechar, puedes comenzar a desligarte o a deshacerte de él, estás mal. Eso sería el resultado de una ignorancia muy profunda de la naturaleza del pensamiento de Dios, que tendría que ser nuestra manera de pensar. Pero parecería que los matrimonios del pasado han sido mejor estructurados y constituidos que los matrimonios de nuestra generación, porque a juzgar por el tiempo de su durabilidad podríamos considerar, hacer un juicio, no sé cuán apegado a la verdad, pero por su durabilidad parecería que los matrimonios del pasado están mejor elaborados que los matrimonios de nuestra generación. Lo que realmente sucede es que, indudablemente en el pasado, había socialmente un mayor sentido de la responsabilidad. Y en ese sentido de responsabilidad había igualmente incluido un sentido de cumplimiento del deber, ¿no? La palabra en el pasado era un contrato que valía tanto como los que hoy son escritos, ¿no?
Había quien decía, mi firme es mi palabra, ¿no? La palabra, el compromiso, el deber, y también el sentido de vergüenza, es decir, la pena que representaba no llevar a cumplimiento un compromiso, entonces le daba mayor solidez a la vida social y a los compromisos, y entre los compromisos el matrimonio. Había más vergüenza en la sociedad, hermanos, había un sentido de cumplimiento del deber que lamentablemente se ha venido diluyendo. Un escritor, David Wells, en su libro llamado Perdiendo nuestros valores, dice que cuando una sociedad pierde el sentido del deber y el sentido de la vergüenza, entonces todo se ha perdido. Y creo que hoy son dos sentidos que lamentablemente se han diluido y por lo tanto la responsabilidad social cada vez es menor en términos generales. Entonces, si no tenemos estos sentidos, es obvio que nada nos obliga a sostenernos en nuestras decisiones y en nuestros compromisos. Entonces vivimos en una sociedad en la que lo más importante generalmente hoy en día es el yo. Yo soy lo más importante primero y después yo sigo siendo lo más importante. Vivimos en medio de personas que difícilmente llegan a niveles reales de maduración moral y mental, porque están encaminadas a satisfacer solamente sus necesidades inmediatas, es decir, su egoísmo, sin ningún compromiso en su ámbito social. Y para estas personas, si el matrimonio hoy les ayuda para alcanzar sus expectativas, lo toman porque hoy les sirve. Pero si mañana les deja de funcionar para ese propósito, entonces lo desechan o lo sustituyen. Es un fenómeno que se ha venido fortaleciendo con otro adicional, que es el fenómeno de la adultocencia. Adultocencia, no sé si alguien ha escuchado de este fenómeno que hoy los sociólogos están estudiando. Adultocencia es la combinación de una etapa de desarrollo físico hacia la adultez, pero un carácter moral de adolescente, el adultocente. También por ahí creo que se le define como el complejo de Peter Pan, o sea, el adulto que nunca dejó de ser niño, ¿verdad? Y se identifica sobre todo entre jóvenes que van de los 30, 35, 40 años de edad, donde apenas en esa etapa de la vida comienzan a considerar el matrimonio porque les ha resultado muy cómodo y placentero permanecer viviendo con los padres sin ningún tipo de responsabilidad. O sea, viven al interior del seno paternal sin ningún tipo de compromiso, porque todo les es dado, todo los es suplido, y aun cuando pueden ser productivos en cierta medida, su productividad solamente es para cumplir sus necesidades personales. Entonces aquí vemos un alto nivel de egocentrismo y un absoluto nivel, una absoluta ausencia de compromiso social. Otros piensan que el matrimonio es un requisito caduco para poder vivir juntos. Y entonces es la gente que dice, yo no necesito un papel para vivir con ella o para vivir con él, porque lo que importa es. No, yo no necesito un papel para unirme con esa mujer, porque lo que importa, lo que pesa, lo que vale es el amor, que nos amamos. ¿No? ¿Has escuchado eso? Pues esto es lo más frecuente hoy en día. Bueno, si el papel no significa nada, entonces tendríamos que destruir todas las constituciones que legislan las sociedades organizadas del mundo, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué tener constituciones políticas que rigen la vida social en la comunidad? Todas las leyes escritas las podríamos literalmente destruir. A las personas o a las parejas que no creen en el papel para fines del matrimonio, entonces tendríamos que preguntarles si ellos comprarían una casa sin que les entregasen un papel que legalmente certifique que ellos son los propietarios, ¿no? Si el papel no es importante. ¿Quién compraría una casa sin un título de propiedad notariado, ¿no? Legalmente? Nadie, absolutamente. Entonces, el papel, hermano, tiene un valor. No por el papel, evidentemente, sino porque el papel viene a ser el testigo de lo que se ha dicho. El papel viene a ser el testigo del compromiso que se ha asumido entre dos partes, y por eso para nosotros es tan importante la Biblia, porque el papel viene a ser el testigo de lo que Dios ha dicho, es la palabra de Dios. Para nosotros es un testigo fiel de lo que ha emanado de la mente y del corazón de Dios y que ha inspirado en los escritores de esos papeles. Bueno,
Entonces, el matrimonio civil establecido en un papel viene a ser el recordatorio de lo que dijimos, de lo que asumimos, de los compromisos que adquirimos, aquello a lo que nos comprometimos, porque los que no quieren un papel, hoy entendemos que la razón es porque no quieren compromisos, más allá de suplir sus necesidades egoístas. La realidad es eso. Entonces vivimos en una sociedad, en una crisis de valores. Por eso la unión libre es lo más antitético, lo más contrario a una vida de compromiso, porque cuando una persona se casa, está perdiendo literalmente su libertad individual y viene a quedarse sujeto a un compromiso y juramento que ahora tiene que cumplir. Y el papel es lo que nos lleva a recordar que asumimos ese compromiso. Eso es el matrimonio. ¿Quieres continuar siendo una persona libre? No te cases. ¿Quieres continuar teniendo individualidad? No te cases, porque el matrimonio viene a sustituir el concepto de individualidad por el concepto de intimidad. Cuando dos individuos se unen y entonces dejan de ser dos y delante de Dios son una sola persona. Fíjate las estadísticas. Los adultos casados ahora se divorcian 2,5 veces más que los adultos de hace 20 años. Y 4 veces más que las personas que se casaron hace 50 años. Entonces es una crisis real. Entre el 40 y el 60% de los matrimonios terminan hoy en día en divorcio. Entre el 40 y el 60%. La duración media del matrimonio en los Estados Unidos, hermanos, es de 7 años. 7 años, no más. ¿Alguien ya pasó esa etapa, esa media? ¿No? ¿No? Ay, pues yo, algunos los conozco de hace más de 7 años, hermanos. Y ya venían de la mano a la congregación, no me espanten, hermanos. ¿No? Yo creo que ya, gracias a Dios, la mayoría pasamos esa etapa, ¿no? Algunos irán por ahí, probablemente. Bueno, pero la causa más frecuente de este problema de divorcio, hermanos, ¿cuál se imaginan que sea? El adulterio. Porque este problema de la adultoscencia sobre todo se aloja en la mente, en el alma, en la psique de los varones, no de las mujeres. Generalmente una mujer cuando llega a la fase matrimonial se encuentra en un proceso más avanzado de madurez que el hombre. Entonces, el tema del adulterio, que es el factor más importante, más primordial, que genera divisiones matrimoniales, tiene un cimiento, lamentablemente, que es la ausencia de conocimiento y la ausencia del valor del liderazgo que Dios ha asignado al hombre dentro de la escena conyugal. Fíjate lo que dice Malaquías 2:13, una escritura que ya hemos también en su momento abordado y cabe en el tema del día de hoy. Malaquías 2:13, dice el Señor: y esta otra cosa 6, el Señor está extendiendo un reproche a los hombres de su nación. Esta otra cosa 6, cubren el altar del Señor de lágrimas y de llantos y de gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Entonces aquí tenemos hombres que llegaban al altar del Señor en el templo. Señor, ¿por qué no atiendes a mi ruego, a mi súplica? ¿Por qué no aceptas con agrado mi ofrenda? Y dice el Señor, y ustedes dicen, ¿por qué? ¿Por qué el Señor ha sido testigo entre... esta es la respuesta del Señor. Y dicen, ¿por qué? Y el Señor contesta, porque el Señor ha sido testigo. Decíamos que el Señor es el testigo universal, ¿no? De todos los pactos y los compromisos que asumimos. Y aquí lo dice el profeta, porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto, pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestad atención, pues a vuestro espíritu, no seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto, dice el Señor, el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos, prestad atención pues a vuestro espíritu
y no seáis desleales. ¿Hacia quién es dirigida esta escritura, hermanos? No es a las mujeres de Israel, y evidentemente no es que las mujeres no incidiesen en ese contexto histórico y cultural en el pecado de adulterio. De hecho, vemos una escena donde el Señor Jesucristo atiende un caso de adulterio con esa mujer que era perseguida por los fariseos, por los religiosos de la época, y el Señor en esa escena manifiesta su gloria, redime a esta mujer y confronta con su pecado a estos religiosos. Sin embargo, hermanos, es una realidad que este es un fenómeno que tiene su mayor nivel de incidencia en los hombres. Y esto se produce en una falta de conocimiento y de cimentación en el alma varonil, en el alma viril, de lo que representa el liderazgo dentro del matrimonio. El liderazgo, hermano, hemos estudiado a lo largo de mucho tiempo, ha sido dado por Dios en la escena matrimonial al hombre por cuestión de funcionamiento, por cuestión de roles, no por mayor importancia espiritual, porque si algo estamos estudiando, sobre todo los miércoles, es la igualdad espiritual que existe entre hombres y mujeres, pero Dios, siendo un Dios de orden, entrega funciones específicas, y en el caso del hombre, una función fundamental es el liderazgo. Y algo que difícilmente entendemos como hombres, a pesar de que hemos sido redimidos, es qué significa el liderazgo. La palabra liderazgo la conceptualizamos con algo más semejante a jefatura directiva, que a la representatividad que manifestamos o desarrollamos en el núcleo conyugal de parte de Jesucristo a favor del crecimiento familiar. Y fíjate cómo podríamos definir liderazgo. Liderazgo es una facultad sobrenatural que Dios da a los hombres, también a las mujeres, pero estamos hablando dentro del núcleo conyugal, que Dios da a los hombres para persuadir, para convencer el corazón y la mente de una colectividad llamada familia, a fin de conducirla al desarrollo y al alcance de una meta productiva. ¿Cuál es la meta productiva que tiene que alcanzar la familia, dirigida por el liderazgo del hombre representando a Cristo en el núcleo familiar, en el núcleo conyugal? La meta productiva, cada vez más alta, es un mayor conocimiento de quién es Dios. Entonces, el liderazgo nos ha sido para persuadir, para convencer, para poder llevar al corazón los argumentos, al corazón de nuestras esposas, al corazón de nuestros hijos, los argumentos, y demostrar esos argumentos con nuestro estilo de vida, de tal forma que generemos convicción en el corazón de nuestra familia para ser seguidos por ellos y juntos llegar a una meta productiva que es un mayor conocimiento de quién es Jesucristo. Eso es el liderazgo. No tiene nada que ver con jefatura. Sí tiene que ver con dirección, sí tiene que ver con guianza, sí tiene que ver con ejemplaridad, pero tiene que ver con persuasión, no con mecanismos o métodos autoritarios, coercitivos, forzados. Y entre estos mecanismos persuasivos que van generando convicción en el corazón, particularmente de nuestras esposas, es ser personas amables, ser personas gentiles, ser personas románticas, ser personas sacrificiales, por supuesto que sí, en nuestra vida de servicio a nuestra esposa, a la familia, pero también ser personas que tratan con delicadeza, con amabilidad, personas que sabemos persuadir, hombres que sabemos convencer con argumentos reales, con la palabra de Dios, pero demostrando con una actitud cálida la palabra de Dios y llevando a convicción en el corazón de nuestras esposas para que nuestras esposas nos sigan. Si nosotros somos los líderes, entonces nuestras esposas tendrían que seguirnos a nosotros, ¿cierto o no? Un líder es el que va al frente, hermanos. A veces el líder va atrás también, cuidando, resguardando, protegiendo, y desde la distancia logra identificar si el rumbo es el correcto, pero fundamentalmente el líder, hermano, va al frente porque es el que sabe llegar a donde va. Entonces, hermanos, la vida de sacrificio y la vida de romanticismo es un fundamento básico, es un elemento insustituible, inaplazable para la vida marital.
¿Cómo prefieren nuestras esposas ser tratadas? De manera rígida y dura, estableciendo únicamente con argumentos bíblicos cuál es el deber ser, o de manera amorosa y con actitudes sacrificiales de nuestra parte. ¿Cómo prefieren ser tratadas nuestras esposas, hermanos varones? ¿Qué dicen ustedes? No, dura, porque la letra con sangre entra, pastor. A mí me ha dado muy buen resultado. Mi esposa trueno los dedos y está presente. Digo rana y salta perro y ladra. Ah, no, hermano, qué gran líder eres. No, tú no eres un líder, tú eres un tirano, tú eres un dictador. Nuestras esposas, ¿cómo desearían ser tratadas, hermanas? ¿Con líneas duras, con actitudes impositivas o con tratos amables, cálidos, románticos? ¿Cómo es más fácil distinguir el liderazgo de tu marido? ¿A través de un trato duro, ríspido, exigente, o a través de un trato sacrificial, romántico, amable y cálido? ¿Cómo podrían distinguir a un líder, hermanas? Bueno, ¿quiénes dicen que a través de la dureza? Levanten su mano. ¿Quiénes dicen que a través del sacrificio y la cordialidad, el amor y el romanticismo? Gloria a Dios. ¿Cuántas mujeres se casaron con un alto nivel un alto nivel de importancia, dándole un alto nivel de importancia a un trato sacrificado y romántico del que sería su esposo? ¿Cuántas tenían esta expectativa cuando se casaron? Este hombre se va a sacrificar por mí, este hombre me va a saber amar, este hombre va a saberme tratar. ¿Cuántas de ustedes, hermanas? ¿Cuántas? Ok. ¿Cuántas se casaron diciendo, no, yo me caso con este porque ese se ve que es bien macho, bien duro, y este me va a dar mis cachetadas cuando yo me las merezca? ¿Cuántas? Ninguna. Ahora, no levanten la mano, pero ¿cuántas realmente continúan teniendo la expectativa de que su marido es un hombre que les ama sacrificialmente, de forma cálida, amable y románticamente? No levanten la mano, pero reflexionen en su corazón. Bueno. La historia humana nos ha dado testimonio de que una generación no puede ser más grande del nivel de su liderazgo, hermanos. Una generación nunca es más grande que el liderazgo que le preside, que va delante de ella, que dirige a esa sociedad. Bueno, en una casa es exactamente igual. Los hijos no pueden ser más grandes del nivel de liderazgo que los padres tengan, fundamentalmente el padre de familia. Hermanos, entonces, al menos durante el tiempo que los hijos están en la casa, los hijos jamás van a ser más grandes que el liderazgo que el padre establezca dentro del hogar. Y esto lo vemos frecuentemente. Si el padre es un ateo, bueno, lo más seguro es que los hijos van a ser ateos. Si el padre es afecto a los vicios, pues lo más seguro es que los hijos igualmente van a crecer con vicios. Si el padre es inmoral, seguramente este padre tendrá hijos inmorales, porque es lo que ha sembrado en el corazón y en la psique de esa generación. Entonces, en una iglesia es lo mismo. El liderazgo también define el rumbo de las vidas que pertenecen a esa congregación. Esta verdad se puede aplicar a la familia, a la iglesia, a las empresas, a los negocios, a la sociedad en general, a un país. Pero nos interesa cómo es que funciona el liderazgo en su núcleo más fundamental, que como ya dijimos es la familia. Por lo tanto, una organización humana sin un liderazgo claro y definido va a terminar confundida, va a terminar perdiendo el rumbo, porque si algo tendría que saber un líder es saber a dónde va, saber cómo llegar a dónde va y cómo llevar consigo a los que van con él, llevarlos de manera persuadida, convencida, amorosamente, y habiéndoles convencido de que lo más seguro en sus vidas era seguirle a él para poder alcanzar esa meta productiva. Si no hay un buen liderazgo, entonces el matrimonio está en confusión, los hijos están en confusión, la familia está confundida, la familia no sabe a dónde va, pero no sabe a dónde. La esposa sabe que va, pero no sé a dónde voy, no sé a dónde vamos, porque todos los días nos levantamos, trabajamos, producimos, desempeñamos tareas, ejercemos funciones, estamos dinámicos en la sociedad, pero no tengo la más remota idea de a dónde voy con este hombre, con este esposo, con este marido. Donde no hay una perspectiva clara y firme del futuro, hermanos, no hay dirección. Entonces, los varones
esposos en un matrimonio cristiano, tendríamos que tener una perspectiva clara y firme del futuro al cual nos dirigimos. Cuando el liderazgo falla, bueno, comienza entonces a manifestarse el síntoma de la descomposición moral y social de un núcleo familiar, de un núcleo conyugal. Fíjate lo que dice Proverbios 29:18. Dice, sin profecía, y aquí la palabra profecía se refiere a la palabra de Dios, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En la versión Dios habla hoy dice, donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz es el pueblo que cumple la ley de Dios. Entonces, ¿cuál es la dirección que tiene que llevar al frente el desarrollo de un matrimonio, el desarrollo de una familia? La dirección de Dios. Por eso nuestro liderazgo, hermano, se establece, hermano varón, en el fundamento del conocimiento que nosotros hayamos desarrollado de quién es Dios. Y el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo bíblicamente por el Espíritu Santo de quién es Dios es el conocimiento al que tenemos que llevar a nuestra esposa. Es el conocimiento al que tenemos que llevar a nuestros hijos. Ahora, nuestra esposa tiene la capacidad intelectual, no hay duda, tiene la comunión con Dios muchas veces, en la mayoría de las veces, más intensa, más íntima, más veraz, más genuina, más verificable, más certificable en el vínculo matrimonial, más que el hombre. No es que nuestra esposa muchas veces necesita conocer a Dios a través de nosotros, sino que en una gran mayoría de ocasiones la mujer conoce a Dios por su experiencia personal. Pero el hombre ha sido llamado a ser el líder en el magisterio espiritual del hogar. No está mal que la mujer progrese espiritualmente, pero el progreso espiritual de la mujer tendría que estar liderado por el progreso espiritual del marido, porque el marido ha sido definido como el líder. Como el líder. ¿Y qué es lo que sucede en un matrimonio donde se visualiza un mayor crecimiento espiritual de la esposa que del esposo? ¿Quién termina liderando espiritualmente el hogar? La mujer. La mujer. Y ese no es el orden divino. La mujer es la ayuda del hombre, ¿verdad? Y necesitamos indispensablemente esa ayuda, lo hemos comentado. Pero el liderazgo en ese sentido Dios lo ha asignado a nosotros. Entonces es un problema grave. Cuando el hombre no ha desarrollado comunión con Dios, conocimiento de quién es Cristo, su liderazgo se encuentra en condiciones críticas y la palabra de Dios no está dirigiendo la mente y el corazón de ese hombre comienza a ser la contraposición a la perspectiva divina que existe en la teología correcta de su esposa. Y entonces se genera un caos, Dios ha prometido el desarrollo de su carácter en el liderazgo espiritual de aquellos hombres que le quieren seguir y que le quieren obedecer. Dios garantiza y promete que va a desarrollar el liderazgo de los hombres que están determinados a seguirle, a conocerle y a obedecerle. Fíjate lo que dice Josué 1:5. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré y no te desampararé. Entonces, si reconocemos que Moisés fue uno de los líderes más desarrollados espiritualmente, más desarrollados en todos los ámbitos de la función directiva de una gran nación, y Dios le está prometiendo a Josué que de la misma forma en la que estuvo con Moisés, estaría con él en la medida en la que él decidiera ser fiel a Dios. Entonces vemos cómo Dios se compromete a desarrollar el liderazgo de aquellos hombres que deciden seguir a Dios y obedecer a Dios. Dios promete su presencia, sostenernos, formarnos, dirigirnos para llegar al final de la meta como hombres de Dios, guiando familias de Dios. Dios, hermanos, pues nos ha dado a Jesucristo, su Hijo, y pues lo que Dios espera es que vivamos para Él. Las familias cristianas necesitan líderes de verdad, líderes de verdad. ¿Y por qué el pastor está hablando nada más a los hombres? Bueno, porque las 3 mujeres que vinieron la sesión pasada se llevaron toda la enseñanza para las mujeres. La sesión pasada vinieron, si mal no recuerdo, 3 o 4 matrimonios nada más, y fue una enseñanza muy buena para las hermanas,
muy confrontativa, muy desafiante. Ahí está, creo la enseñanza en YouTube, para que no te la pierdas, hermana, y para que llegues a la casa y se la pongas a tu esposa, hermano, ¿verdad? Pero hoy Dios está hablando a los hombres, en el matrimonio, por supuesto. Entonces, el Señor nos promete esa presencia divina que nos sostiene, nos forma, nos dirige para llegar al final, cruzar la meta como hombres de Dios, al frente de familias de Dios. Dios nos ha dado a Jesús, hermano. ¿Qué más nos hace falta? Nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Qué más nos hace falta? Nos ha dado su palabra. ¿Qué más nos hace falta? Entonces las familias cristianas necesitan líderes auténticos, espirituales, hombres determinados a no contaminarse con el mundo que nos rodea. Hombres decididos a no dejarse contaminar por la influencia del mundo y la cultura que nos rodea y permanecer firmes ante las presiones que nos amenazan todos los días. ¿Cómo ingresa la presión de la cultura y de la sociedad caída y pecaminosa a tu mente y a tu corazón, hermano varón? ¿Cómo es que ingresa esa presión y comienza a abrazar como ese poderoso pulpo con tentáculos que no solamente te aprietan, sino que te absorben y termina literalmente arrastrando tu vida a la cultura de una sociedad caída por el pecado? ¿Cómo es lo más frecuente, hermanos? Hemos aprendido a lo largo de los años, si tú tienes un caminar en la vida de fe, que bueno, un varón cristiano tiene que ser muy cuidadoso en la forma en la cual escucha las conversaciones en la calle, en el trabajo, en el medio social, la forma en la que vemos a otras mujeres en nuestro medio social, la rectitud con la que desarrollamos nuestras tareas en el trabajo, la integridad y la santidad en nuestros procesos productivos, cómo hacemos negocios, cómo generamos nuestro ingreso. Pero lamentablemente un medio por el que ingresa la presión, el abrazo del mundo, de la sociedad y de la cultura hoy al corazón, a la mente, a la psique de los hombres cristianos llamados a ser líderes en sus matrimonios, líderes en sus hogares, es a través de lo que yo podría definir la asesina o las asesinas de la integridad matrimonial cristiana, a través de las redes sociales, a través de nuestros dispositivos celulares, ya ni siquiera nuestras computadoras, nuestros dispositivos celulares que hoy nos dan acceso a un universo de información que lamentablemente capturan la mente, la atención, los ojos, el corazón, la conciencia de la mayor parte de los hombres cristianos de nuestra generación. No sé si lo que estoy comentando sea ajeno a los hombres de esta reunión, pero creo que sus esposas podrían dar algún tipo de testimonio al respecto. El fenómeno cada vez más generalizado, más continuo, de la mujer que cansada, porque la mujer se cansa cuando trabaja, ¿verdad, hermanas, que se cansan cuando trabajan? ¿Sí? Entonces la mujer da las 10 de la noche, 11 de la noche, y la mujer lo único que desea después de un día arduo de trabajo es dormir, compartir el hecho conyugal con su esposo, eventualmente experimentar el gozo de conciliar de manera conjunta el sueño. Pero hoy una gran cantidad de hombres de nuestra generación cristiana, hermanos, lo que hacen a las 10 u 11 de la noche, en vez de compartir el hecho conyugal con sus esposas, es compartir su intimidad con las redes sociales, observando sus dispositivos celulares por largas horas durante la noche y la madrugada. Y esto, hermano, evidentemente no concilia, no casa, no es coherente con esa determinación y compromiso a ser santos, ese compromiso a seguir a Jesucristo, servirle, serle leal y serle fiel. Y no estoy concluyendo necesariamente que lo que se observa a través de los medios electrónicos por vía de los dispositivos celulares necesariamente sea información inmoral.
Pero se convierte en una inmoralidad cuando tiene el poder de extraerte del lecho conyugal, cuando la Biblia dice que el lecho conyugal ha sido diseñado para ser compartido por el vínculo matrimonial, que delante de Dios se constituye como una sola persona y no como dos personas, y por lo tanto la mejor forma de poder compartirlo, aun cuando éste no practique en sí misma la intimidad en todas las ocasiones, es compartirlo conciliando el sueño con tu esposa, compartiendo la oración, compartiendo la meditación bíblica. El fenómeno de las esposas que se duermen solas en sus habitaciones cada vez es más frecuente en las congregaciones cristianas. Llegan las 10 y 11 de la noche, la mujer lo único que quiere es descansar y el hombre lo único que quiere es dejarse absorber, dejarse llevar, digamos, ¿cómo se llama este fenómeno de las naves espaciales? Dejarse abducir, no digo que existan las naves espaciales, ¿verdad? Pero así se le llama, ¿no? Cuando eres abducido, eres literalmente llevado a una nave espacial. Bueno, el fenómeno masculino cristiano es de los hombres que se dejan abducir por sus teléfonos celulares, por la información en la internet, por las redes sociales. Y en honor a la verdad, la mayor parte de las veces para terminar abducidos por la inmoralidad sexual y la pornografía. Y tal vez tú dices, no, pastor, yo sí comparto el lecho conyugal con mi esposa. Cuando ella duerme, yo estoy a su lado, solo que yo estoy volteado viendo mi celular mientras ella duerme. Bueno, es exactamente lo mismo. La Biblia dice que mantengamos sin mancilla el lecho conyugal, y la mejor forma de mantenerlo sin mancilla es compartirlo para la intimidad sexual y para conciliar juntos el descanso, para estudiar la palabra, para meditar, o para ver juntos un programa de televisión con tiempo límite de duración para después juntos compartir el descanso. Entonces las redes sociales hoy están entrando a esa mentalidad adultocente de aquellos que, llamados a ser líderes, siguen solamente buscando satisfacer sus intereses personales y egoístas, dejando de lado el liderazgo, dejando de lado el proceso que Dios ejerce de cimentar el liderazgo en el corazón y hacer prosperar el liderazgo, hacer crecer el liderazgo de aquel que ha decidido seguirlo, amarlo y obedecerlo. Pero venimos los hombres cristianos a las congregaciones los fines de semana, a veces desempeñamos hasta servicios en las iglesias, decimos servir a Dios, adorar a Dios, exaltar su nombre, serle fieles a Él. Bueno, lo que pasa es que es muy fácil mostrarnos con un parapeto público y social, pero Dios, hermano, conoce nuestros corazones. Y Dios es el testigo universal del pacto que nosotros hicimos y que quedó circunscrito en un documento llamado Acta de Matrimonio, donde tú te comprometiste a ser leal a la mujer de tu juventud. Recibimos un llamado al liderazgo, hermanos, un llamado especial para poder desarrollarlo guiado por Dios. Un líder muchas veces se nace, hermano. La verdad es que sí vemos eventualmente personas que ejercen un liderazgo, pudiéramos decir, de forma nata, como si Dios les diese ese don. Y sí es un don que se llama presidir, ¿no? Ese don de estar al frente, de guiar, dirigir, persuadir, convencer. Pero también los líderes se hacen, porque alguien podría decir, no, pastor, es que yo no tengo ese don. Yo tengo otros dones, pero no el don de presidir, no el don de liderazgo. Bueno, los líderes son hechos por Dios. Los líderes son formados por Dios. Dios puede llamar a un varón al liderazgo, pero ese llamado puede desvirtuarse por la falta de voluntad de ese hombre. Entonces no es que Dios no te pueda capacitar para ser un líder correcto, sino que muchas veces este liderazgo se desvirtúa y se pierde completamente porque no existe una voluntad férrea a desarrollar ese liderazgo. Mira, por ejemplo, Dios llamó a un hombre llamado Sansón y lo facultó, ¿sí? Todos conocemos el caso de Sansón, ¿sí? Un hombre muy fuerte. Y lo llamó y lo facultó para conquistar a los filisteos. Pero Sansón no pudo.
porque no pudo primeramente conquistar en su vida su debilidad moral hacia las mujeres. Él no pudo dominar sus impulsos y sus inclinaciones sensuales. Y la Biblia dice que la conquista más grande que podemos cobrar no es el de una ciudad, sino el de nuestro carácter, el dominio de nuestras pasiones, el dominio de nuestras inclinaciones. Y Sansón no pudo. Sansón tenía la fuerza, tenía el llamado, tenía el nazareato, tenía el perfil. Dios lo había literalmente desarrollado desde el vientre de su madre con el propósito divino de libertar al pueblo de Israel del cautiverio de los filisteos. Pero fue descalificado por Dios. Y lo que no pudo hacer a través de su vida, finalmente, en un acto de gracia de Dios, lo termina haciendo con su muerte. Dios quiere que entendamos que en la medida en que nosotros cooperamos con su gracia, una gracia que nos va santificando, y con este poder de obediencia que nos da el Espíritu Santo, entonces vamos a poder crecer. En la medida en que nos consagramos a Dios, en esa medida Dios igualmente nos va a fortalecer y va a ser eficaz nuestra vida. El Señor va a darle utilidad a los dones, a las capacidades, a los talentos, a las habilidades que nos ha dado para poder ejercer el liderazgo. Fíjate lo que dice Romanos 12:1. ¿Cuántos de los que estamos aquí, varones, somos cristianos? Levanten su mano, por favor, pero así bien. Si eres cristiano, pues, si no lo reconoces entre cristianos, pues menos allá afuera, hermano, ¿no? A ver, ¿quién es cristiano? Bien. ¿Quién está casado? Levante la mano también. Bueno, entonces aquí hablemos líderes llamados a consagrarnos. Nadie está eximido de este llamamiento. Fíjate lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que nuestros miembros, es decir, las diversas partes de nuestro cuerpo, las presentemos a nuestro Dios en un acto de sacrificio, es decir, de servicio. Eso es consagración. Cuando todo lo que soy literalmente es utilizado, es destinado, es llevado a la funcionalidad con el propósito de servir a Dios. Eso es consagración. Apartar mi vida para Dios, apartar mis miembros para Dios. Todos los miembros de mi cuerpo, dice la Biblia, tienen que ser puestos en un sacrificio vivo, un sacrificio de servicio a Dios, y esto es agradable a Dios y se convierte en un culto inteligente, en un culto racional, dice. Es decir, yo no puedo ser una persona que rinda devoción o culto a Dios, si yo no estoy poniendo mis miembros, los miembros de mi cuerpo, en ese sacrificio vivo. ¿Qué significa sacrificio? Que voy a tener literalmente que hacer un proceso de calificación de aquello que es digno delante de Dios, lo que no es digno delante de Dios, y lo que no califica como digno delante de Dios, entonces tiene que ser erradicado de mi vida y mis miembros no podrán ser utilizados para esos fines. Eso significa consagración. Esa es la forma inteligente de rendir culto a Dios. Y dice el verso 2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿no? Entonces, este siglo, esta cultura, esta sociedad caída por el pecado, no es lo que debe de darnos la forma. Y cuando nosotros pasamos nuestro tiempo, nuestras horas, nuestras noches, nuestras madrugadas, inmersos en todo el contenido informativo de las redes sociales, lo que estamos nosotros voluntariamente haciendo es dejarnos abrazar por la cultura. Estamos dejando que la cultura nos dé la forma, nos conforme. ¿A qué? Al mundo. Y no fuimos llamados a eso, fuimos llamados completamente a lo contrario. Habrá quien diga, no, pastor, es que sí, yo sigo mi celular, y lo veo fuera de la habitación para no molestar a mi esposa, ¿verdad? Para que la luz del celular no le quite el sueño, y con audífonos para que no haga ruido, pero duermo en la madrugada
oyendo a predicadores, predicaciones, información, estudios teológicos, hermano. Si de verdad tú hicieras eso durante las madrugadas, yo creo que Dios ya hubiera hablado a tu corazón a través de toda esa información escritural y te hubiera dicho, métete a tu cama y duérmete con tu esposa. Y mantén ese lecho sin mancilla. Entonces la verdad es muy cuestionable que un hombre en la madrugada, manteniendo en la habitación a su esposa y él fuera de su cama en las redes sociales, esté consultando información bíblica, porque entonces la Biblia de tiempo atrás tendría que haberle dicho que el lecho se mantiene sin mancilla y que eso involucra compartirlo todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces en las redes sociales, en esas noches y madrugadas, lo único que estamos haciendo es dejando que la cultura del mundo nos dé la forma. Y la Biblia dice, no te conformes a este siglo, a este mundo. No, tú tienes que transformarte por medio de ¿qué? De renovar tu manera de pensar. ¿Qué hace el mundo? El mundo hace eso. El mundo está absorto por las redes sociales. Las redes sociales están destruyendo matrimonios, destruyendo familias, destruyendo paternidades, destruyendo a la sociedad. La calidad de los contenidos en un 99% es lamentablemente destructiva, nociva y degradante. Mucha buena información. Pero la buena información también tiene que ser consultada en los momentos correctos. Muchos hombres se preguntan, ¿qué quiere Dios de mi vida? ¿Qué quiere Dios de mi vida? Bueno, la Biblia es muy clara. Si nosotros no le entregamos nuestra voluntad a Dios, nuestros cuerpos a Dios, nuestra mente a Dios, nuestro tiempo a Dios, nuestros pensamientos a Dios, Él no nos puede dirigir. Y si Dios no nos está dirigiendo, ¿quién nos está dirigiendo? Nos está dirigiendo el mundo. Si no es Dios quien te está dirigiendo, hermano, entonces es el mundo el que está dando dirección a tu vida. Y entonces tú tienes que entender e identificar cuál es la fuente informativa que está siendo infiltrada a tu mente, a tu corazón, a tu alma, a tu conciencia, que le está dando forma a tu manera de pensar, le está dando forma a tu manera de vivir, el mundo o Dios. Y si es el mundo, aun cuando vengas a la iglesia y te rindas en aparente adoración, ese no es un culto inteligente. No es un culto inteligente porque no estás presentando tus miembros a Dios en sacrificio vivo, siendo esto agradable a Dios y constituyendo un culto racional. El mundo está tomando la directriz de tu vida. Y después te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué siento que no fluyo en las cosas de Dios? ¿Por qué se ha agriado mi carácter? ¿Por qué en la casa ya mi esposa me dice cara de limón? Amargo, agrio. ¿Por qué soy intolerante? ¿Por qué soy impaciente? ¿Por qué mi esposa me dice que la trato mal? Yo no creo que la trate mal. Y el único que no se da cuenta somos nosotros. No entiendo qué es lo que Dios quiere de mi vida. Dios quiere dirigirte. Pero si tú no le estás dando tu vida, tus miembros, tu tiempo, tu razonamiento, tu inteligencia a Dios, Dios no te va a dirigir, te está dirigiendo al mundo. Algunos varones están frustrados y están amargados porque las cosas no les salieron como esperaban. Algunos creen que se casaron con la mujer equivocada o que los hijos que les tocaron son unos ingratos, o que no tienen lo que se merecen, que han peleado por más de lo que realmente tienen, o que finalmente Dios les abandonó. Y el origen de estas frustraciones, hermanos, siempre las vamos a encontrar en la falta de comunión con Dios y en la falta de obediencia a Dios. Tú has fallado con Dios en algunas áreas y entonces, hermano, Dios no te puede dirigir. Las veces que yo le he fallado a Dios, hermano, lo que inmediatamente deja de existir en mi vida es la dirección de Dios. Y te digo quién es la persona que Dios usa en una primera instancia para decirme, ¿no estás siguiendo a Dios? ¿Quién crees? ¿Quién crees? ¿Mi esposa?
Gracias a Dios por mi esposa. Si hoy en día esta congregación tiene un pastor que se está ahí va, ¿verdad? Y esforzándose y caminando, ¿verdad? Y ahí va entrando en una línea que intenta ser recta cada vez más, hermano. En una gran medida es por lo que Dios ha hablado a mi vida a través de mi esposa. Bendita sea mi esposa, hermano. Pero a ver, ¿te gusta cuando tu esposa te dice que tu vida ya no es una vida espiritual? ¿Te gusta escuchar eso? Yo bendigo a mi esposa, pero no me gusta cuando mi esposa me lo dice. Porque el primer sentimiento interno es el ego que se infla demandando el respeto a mi autoridad. En ese momento se me olvida el liderazgo y emerge mi autoridad. Pero Dios me ha enseñado y he aprendido a callarme cuando ese ego comienza a querer salir, se desparrama por los poros, pero me quedo callado y reconozco, es verdad lo que mi esposa me está diciendo. Bendita la ayuda de mi esposa. Cada ocasión que nuestras esposas nos dicen, no has leído la Biblia, ya no oras, te duermes muy tarde, te las pasas viendo el celular todo el tiempo, ya no hablas conmigo, no platicas, no me escuchas, te enojas, cada vez eres más intratable, te has comenzado a comportar como un tirano, estás comenzando a no considerar mis necesidades, mis gustos, mis apetitos. Cada ocasión que una esposa cristiana te dice eso, hermano, es verdad, en el 100% de las veces. Es verdad. Me ocultas cosas que antes me decías. Comienzo a descubrir secretos que jamás pensé que tendrías. Tu comunión con Dios no está bien. Cada ocasión que una esposa menciona eso, hermano, es verdad. Y es usada por Dios para ayudarnos, ¿a qué crees? A retornar a la vida de fe, a reconsagrarnos, a entender que si no somos ayudados y guiados por Dios, nosotros mismos vamos a llevar a nuestras familias al despeñadero, al fracaso. Hemos fallado con Dios en algunas áreas, hermano, y por eso Dios no nos puede dirigir, porque Dios es un Dios santo. Y Él no tiene consentidos. Las leyes de Dios siempre se cumplen, son inexorables por su santidad. Él no puede utilizar instrumentos sucios. Por eso dice la Biblia, límpiense los que llevan los instrumentos de Jehová. Límpiense, purifíquense en la intimidad con Dios. ¿Qué significa que Dios nos llama al liderazgo, hermano? El llamamiento que Dios nos da es para servir primeramente a nuestras familias y servir a Dios. Servir a nuestras familias y a la iglesia. Fíjate lo que dice 2 Corintios 16:9. Estoy llegando al tema que voy a predicar ya cerrando la introducción. 2 Crónicas 16:9. Cuidado que nadie vaya a dar un euticazo, por favor, hermano, porque algunos veo que ya están siendo tomados por ese espíritu de eutico. 2 Corintios 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan. ¿Qué es contemplar? Hermano, contemplamos cuando nos detenemos para mirar algo. Eso es una actitud contemplativa. Tú puedes ir caminando por la calle, por el campo, un atardecer en la playa y de repente ves como el sol comienza a descender en un atardecer y comienza a perderse en la línea del horizonte y es tan maravilloso lo que ves que te detienes en el caminar y comienzas a enfocar tu atención en eso. Eso es contemplar, es detenerte para observar algo. Y la Biblia dice que Dios contempla. ¿Qué contempla Dios? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder. Pero ¿a favor de quién?
O sea, el Señor está contemplando y observando lo que está sucediendo en la tierra con el único propósito de mostrar su poder, su gracia, hermanos, su respaldo, su energía a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Es decir, en esta exhortación, este objeto del exhorto de la Escritura no vivía justamente. Quiere decir entonces que el Señor está contemplando también en el mundo a hombres fieles, a hombres rectos, a hombres íntegros, a hombres obedientes, a hombres que deciden firmemente mantener su lecho conyugal sin mancilla, ejercer un liderazgo guiado por el Espíritu Santo, conocer a Dios para darlo a conocer, guiado y fortalecido por el Espíritu Santo a su familia. Dios está contemplando e identificando en esa contemplación a los hombres donde Él va a manifestar su poder. Siento que ya no puedo. Siento que estoy llegando a mi límite. No puedo más. No puedo más. ¿Alguna vez has dicho esto, hermano? 2 o 3 veces. Bueno, si le preguntáramos a nuestras esposas, tal vez algunas más. ¿Cuántas veces tu esposo, hermana, ha dicho esto? No puedo más. Ya. Llegué a mi límite. Bueno, cuando tu esposa te dice, llegaste a tu límite, porque no es Dios quien te está fortaleciendo. Llegaste a tu límite porque lo has hecho con tu propia fuerza, con tu capacidad. Y si no es con el Espíritu del Señor, ninguna espada ni ejército podrá darte la victoria. Porque el Señor está contemplando la tierra y está buscando a los rectos y fieles para mostrarle su poder. Si tú eres un hombre obediente, entonces Dios te comienza a dar fortaleza, energía para poder, hermano, hacer su obra. Para poder predicar, testificar, para poder vencer las tentaciones sexuales de las mujeres que no son tu esposa, poder contra el alcohol, poder contra la pornografía, poder contra la masturbación, poder para tratar a tu esposa de forma digna, bíblica, poder para instruir a tus hijos en el camino de verdad. Si tú eres un hombre fiel a Dios, obediente, el poder que necesitas para ser un vencedor. Y ese poder lo da Dios a los que tienen un corazón recto, a los que son obedientes, a los que están haciendo lo que les toca, a los que están en la tierra buscando su voluntad. ¿Cuántas esposas aquí desean un varón con el poder de Dios? ¿Cuántas? Mis 3 hermanas de adelante nada más. A ver, ¿cuántas desean un hombre, un varón, un esposo con el poder de Dios? Fíjate lo que dice Mateo 20, 28. Estoy terminando. Dice, como el Hijo del Hombre, es Jesús hablando, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ay, hermanos. Bueno, ese es el modelo, nuestro Señor Jesucristo, dar la vida. Pero Jesús no lo hubiera podido hacer en su condición humana si no hubiera sido fortalecido por su comunión con Dios y vigorizado por el Espíritu Santo. Él es nuestro modelo. Estamos aquí para servir. Bueno, y pasa, hermano, que eventualmente vemos a hermanos en la fe que quieren entrar en el ministerio eclesiástico, quieren servir al Señor en la iglesia. No está mal ese deseo. Y desean formar parte de las áreas administrativas o de la administración de la palabra. Pero el primer ministerio de gobierno que Dios nos da, el primer ministerio de cuidado es en el hogar, en la casa. De hecho, es un requisito para los pastores. Dice que gobiernen bien su casa para que puedan cuidar a la iglesia del Señor. Entonces, hermanos, el liderazgo nos es dado para servir a nuestro hogar, servir a nuestras esposas, a nuestros hijos, guiarlos, persuadirlos, convencerlos.
para poner nuestra vida en rescate por ellos. Para eso Dios nos dio liderazgo, hermanos. ¿Cómo vamos a poder convencer de las cosas de Dios a nuestras esposas si nosotros no estamos siendo abastecidos por Dios? Ahora, si tú acostumbras con la palabra de Dios intentar instruir a tu esposa, pero el precepto bíblico que tú estableces para tu esposa no lo vives tú, a ver, dime, ¿crees que tu esposa va a querer seguir de ti ese precepto? ¿Qué te va a decir tu esposa cuando exiges algo que no vives? Eres un empieza con H. Qué mesuradas, hermanas. En casa les sale más natural, Eres un hipócrita. Ahora, ¿tú crees que mi esposa no me ha dicho que soy un hipócrita? Pregúntale. Sí, sí me lo ha dicho mi esposa también. Javier, no seas hipócrita. Claro que me lo ha dicho. ¿Y sabes cuándo? Cuando quiero establecer preceptos bíblicos en mi casa que ella no ha identificado en mi vida. Y cada ocasión que mi esposa me ha dicho, una vez y media de hecho nada más me lo ha dicho, ¿eres un hipócrita? Hermano, en el pasado me indignaba, me molestaba, hería mi autoridad, emanaba el macho que llevo dentro, hermano. Y lo primero que le decía, eres una irrespetuosa. Pero no me estaba faltando al respeto. Estaba distinguiendo y señalando una verdad de parte de Dios. Entonces ya nada le decía, pues sí, pero dime lo bonito. Cuando mi esposa ha llegado a decirme eso, hermano, lo primero que hago es reconocerlo. Es verdad. Gracias por recordarme mi misión, porque cuando mi esposa me ha dicho eso, no lo está haciendo ni para aniquilarme, ni para acabarme, ni para intentar establecer su poderío por encima del mío, su autoridad. Me lo dice para que yo retome mi posición. Me lo dice como una llamada de alerta, una luz roja diciendo, peligro, Javier, peligro. Peligra nuestra vida familiar y aún la iglesia peligra. Tú tienes que caminar íntegramente. Tú tienes que ser encontrado recto y temeroso de Dios delante del Señor. Tú tienes que ser un hombre íntegro, un hombre ejemplar. Y gracias a Dios, porque esa es la ayuda que el Señor está entregando a mi vida. Es mi ayuda idónea. Entonces, hermanos, ahora no se trata de que tu esposa te lo diga todos los días para que, ay, sí es cierto. No, o sea, sería vergonzoso que esto fuera así. Pero si tu esposa lo llega a decir, entonces no te indignes. Dile al Señor, gracias, Padre, porque a través de mi ayuda idónea estás extendiendo un llamado a la recomposición, a la reorientación. Me estás permitiendo identificar que mi objetivo dejaste de ser tú en algún momento y tengo que entregar mis miembros en sacrificio vivo y agradable y santo a ti, porque este es mi única forma de rendirte devoción inteligente, de no conformarme a este siglo, que no sea el mundo el que me dé la forma, sino que siga siendo tú el que modele mi vida y mi carácter a tu semejanza, para tu gloria, para mi esposa y para mi familia. Somos llamados al liderazgo, hermanos. Jamás seamos desleales con la mujer de nuestra juventud, porque el Señor vio el pacto que celebramos con ellas. El Señor es el testigo universal de nuestros compromisos y el Señor nos va a demandar el cumplimiento.
Persuadamos con amor, persuadamos con sabiduría, persuadamos con inteligencia, persuadamos con conocimiento suficiente de la palabra y con vida suficiente de la palabra. Seamos modelos ejemplares, deseables para nuestras esposas, que ellas deseen imitar nuestra consagración a Dios, que deseen seguir nuestras pisadas, sabiendo que siguiéndolas conocerán más a Jesús. Con integridad, con honestidad, con sacrificio, con delicadeza, con buen trato, con romanticismo, con ejemplaridad, durmiéndote con ella a la hora de dormir, intimando con ella a la hora de intimar, dejando tu celular fuera de tu habitación, dejando las redes sociales fuera de la habitación y cortando de tus redes sociales todo aquello que pueda desviarte un ápice de tu consagración a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a contribuir con Dios para que su gracia termine perfeccionando, continúe progresando en ese liderazgo que Dios te ha dado? ¿Cuántos, hermanos? Bueno, los que estén dispuestos, pónganse de pie en sus lugares. Y mira, si no lo vas a hacer y solamente te paras porque pues es que todos se van a parar, ni modo que no me pare, me van a ver sentado. Mira, mejor quédate sentado a que después tu esposa te diga, ¿cómo? Hipócrita. Muy paradito en la congregación. Y mira, acá, acostadote, sentadote, ejercitando tu dedo ahí con las redes. Todo el tiempo. No, hermanos. Si tú vas a celebrar este compromiso con el Señor es un testigo universal. Y el Señor te va a pedir el cumplimiento de tu compromiso. Vamos a orar. Señor, quiero pedirte perdón. Ora al Señor, hermano. Señor, quiero pedirte perdón. Reconozco que he estado por debajo del liderazgo que me has llamado a ejercer, representándote a ti en el hogar. Reconozco que me he sentido confundido y he perdido el camino. Reconozco que no sé a dónde voy, no sé a dónde llevo a mi esposa, no sé a dónde llevo a mi familia. Reconozco que me he dejado secuestrar por mi ego, por mi vanidad, por mi equivocada percepción de autoridad. Reconozco que he perdido el sacrificio y el romanticismo. Reconozco que he herido el corazón de mi esposa. Reconozco que la he dejado tantas noches esperándome en cama, porque yo he estado totalmente absorto en lo que no vale. Reconozco que me he dejado modelar por el mundo. Me he conformado al mundo. Y en muchos sentidos pienso como el mundo, hablo como el mundo, decido como el mundo, vivo como el mundo. Reconozco que en muchos sentidos sí puedo ser llamado hipócrita, porque aquí yo no soy lo que verdaderamente en casa es visto de mi carácter, de mi conducta y de mi manera de pensar. Y te quiero pedir perdón, Señor, y me quiero arrepentir delante de ti y celebrar contigo hoy, con este grupo de varones, el compromiso, el voto de entregarte mis miembros de manera santa y agradable a ti, de rendirte un culto racional,
de no volver a mancillar el lecho conyugal que me has dado, que me has entregado la responsabilidad de guardar con mi vida misma, Señor. Perdóname por mis inmoralidades. Perdóname, Señor, por no valorar a la mujer de mi pacto, a la mujer de mi juventud, a mi esposa, por compararla con otras mujeres, en el carácter o en el físico. Perdóname por no ser el líder que me has llamado a ser. Señor, la obra la haces tú en mi corazón y en mi vida, pero yo voy a contribuir con mi obediencia. Yo no tengo el poder de cambiarme, pero mi obediencia apertura esa puerta donde tú derramas el flujo de poder para que yo pueda ser un hombre fiel. Entiendo la importancia de buscarte todos los días, de preferencia en la mañana, pero si no en un momento del día totalmente consagrado a leer tu palabra, a meditarla, a orar, a presentarme en humildad delante de ti. Señor, reconozco mi debilidad. Soy nada ante tu poder. Sea tu poder, Señor, obrando en mí para cambiarme y ser el hombre que me has llamado a ser por la redención. Ser el hombre que me has llamado a ser en el matrimonio para la bendita mujer que me has dado. Amarla y honrarla, respetarla todos los días de mi vida, Señor. Sacrificarme por ella, ser un hombre amable, cordial, romántico, porque esa fue la expectativa que yo destruí en la mente de esta mujer. Ser el valiente que ella creía que yo era. Hoy ser valiente en ti, fuerte en ti. Dame la inteligencia, mi Dios, dame de tu inteligencia, dame de tu sabiduría, dame temor de ti para servirte y servirla a ella. Para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén.